El sermón de esta noche se llama autoridad. Autoridad. Algo que nosotros vemos que se ha perdido muchísimo. Y necesitamos recuperar la autoridad. Es necesario y fundamental recuperar la autoridad. Por eso, hoy vamos a profundizar un poquito en lo que significa y la importancia de ella. Amén, iglesia. Váyase entonces a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Una bendición. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, cuando nosotros hablamos de autoridad, estamos hablando de un gran significado, del significado a tener el derecho de gobernar, de dominar. El gobierno es eso, el gobierno es tener la suficiente autoridad, autonomía para dirigir, para coordinar. Pero nosotros estamos viendo, amada iglesia, que toda autoridad le pertenece a Dios. Toda, absolutamente toda autoridad le pertenece a Él. ¿Por qué? Pues porque Él es el creador de todo. Punto, pare de contar. Pero su autoridad, la autoridad de Dios, se basa en el principio de la obediencia. Es decir, Él ejerce autoridad en la obediencia y aquellos que cumplimos con el llamado a recibir esa autoridad, también lo hacemos bajo el principio de la obediencia. Nos ordenan, obedecemos. Amén. En cambio, el principio de este mundo se basa en la rebeldía. ¿Lo hemos visto? ¿Lo notamos? Se basa en la rebeldía. Por eso, tanto caos en el sistema de la autoridad. Nosotros estamos viendo en esta tierra, en este mundo, en estos gobiernos, estamos viendo un gran caos, porque la autoridad que se está ejerciendo no es la autoridad de Dios, sino la autoridad del hombre. Ahora bien, el que posee la autoridad, el dueño de la autoridad, el que tiene la autoridad, si tú tienes la autoridad en una empresa, si tú tienes la autoridad en la iglesia, si tú tienes la autoridad en un cargo gubernativo o en un cargo de trabajo empresarial, pues tú tienes también la autoridad
de poder entregarla y darla, otorgarla, cederla, esa autoridad a quien tú quieras. Para eso tienes la autoridad. Pero lo que tú buscas es que cuando tú entregas o cuando tú delegas la autoridad, lo haces para que la persona que recibe te represente. Y por eso es que muchas veces uno llega a una reunión y dice, yo vengo en el nombre de fulano de tal. Y usted se ha dado cuenta que especialmente cuando se hacen esas juntas de los apartamentos, etcétera, el presidente de la asamblea le dice, por favor, traiga un poder por escrito en el cual le dé a usted la posibilidad de votar. Si usted viene con la autoridad para que después esa persona no diga que usted votó en contra, porque usted está representando a esa persona. Amén, iglesia. Eso se llama autoridad delegada. Amén, iglesia. Autoridad delegada. Ahora bien, Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. La primera de ellas, de manera directa. ¿Y cómo lo puede hacer de manera directa? Lastimosamente, Dios no puede intervenir en este mundo de manera directa. De manera directa, la única forma para ejercer la autoridad es que nuestro Señor Jesucristo venga y se corone como rey. Y una vez coronado como rey, entonces su autoridad será legítima. Si en este momento Dios ejerciera su autoridad en la tierra, sería una autoridad ilegítima. ¿Por qué? Porque lo estaría haciendo de manera directa. Entonces, ¿cómo se ejerce la autoridad de Dios en este momento? De manera directa, a través de su palabra. Esta es la autoridad directa de Dios. Nos entregó un manual de vida y debemos seguirlo. Ahora, usted verá si lo obedece o no lo obedece. Ya sabemos que la autoridad de Dios, el principio de esa autoridad de Dios es la obediencia. Por eso Él nos dice, yo te recomiendo que tomes el camino del bien. Yo te recomiendo que obedezcas. Ahora, si tú no lo quieres, pues puedes hacerlo por otro lado, ¿cierto? Pero también tiene un representante en esta tierra a través del cual se ejerce la autoridad en la tierra. ¿Y quién es ese representante? El Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Amén, iglesia. Es la única forma. Directamente Dios, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Y la segunda autoridad es la manera delegada, la autoridad delegada. ¿Cómo ejerce Dios esa autoridad delegada? Dios elige unas personas para que lo representen. Para que lo representen y ejerzan no la autoridad de esa persona, sino la autoridad de Él. Si nosotros vemos esto así, entonces podemos entender que papá y mamá, digan amén los que son padres. Duro, amén. Eso, despiertos. Los padres, los papás, los profesores, los maestros, los pastores, los jefes de las empresas, los gobernantes que han sido elegidos por el voto popular, todos ellos, incluyendo al guachimán de la cuadra, al vigilante de la cuadra, que tiene bicicleta y bolillo, todos tienen autoridad delegada. Amén, iglesia. Si ese pequeño siervo, que es el vigilante de la cuadra, cumple con la autoridad que Dios le ha delegado, debe preservar el bien de la cuadra. Y si preserva el bien, si cuida la cuadra y no deja que el mal entre,
está ejerciendo esa autoridad delegada de parte de Dios. Por eso Dios dispuso en esta tierra 4 clases básicas de autoridad. 4 clases. Autoridad sobre la familia o en la familia, autoridad sobre el gobierno o en el gobierno, autoridad sobre la iglesia o en la iglesia y autoridad en el trabajo. No hay más. Son las 4 clases básicas de autoridad. Veamos la primera de ellas. En la familia, ¿qué pasa en la familia? Los papás, digan amén los papás. Amén. Amén. Representan la autoridad de Dios. Habemos un problema. Tú eres papá porque Dios te ha delegado el rol de papá para que ejerzas la autoridad de Dios en ese hijo. ¿Me está entendiendo? Sí, tú has recibido los principios y las normas de Dios. Y los padres tienen la responsabilidad de velar porque esa autoridad que Dios te ha delegado se cumpla. Que ese hijo cumpla con esos principios que Dios te ha dado. Amén. La segunda, en el gobierno. Mire, si hay algo que no le gusta a Dios, es que el hombre gobierne. Si usted recuerda, si nos devolvemos un poquito la película, un poquito harto, cuando Dios creó al ser humano, le delegó su autoridad y le dijo, enseñoréate sobre toda la creación, a Adán y a Eva. Amén, iglesia. Y les dio toda la autoridad, absoluta. Es más, le dio la autoridad para que con esa autoridad de Dios, Adán le pusiera nombres a todas las criaturas que había en esta tierra. Él, en lugar de decir se llama un monte, él podía haber dicho eso es un pan, punto. Así de sencillo. Tiene toda la autoridad, absolutamente. Tú puedes enseñorearte, tú vas a ser el Señor. Ahora, Dios le entrega toda esa autoridad porque Adán y Eva cumplen con la autoridad de Dios. Tienen ellos un cuerpo glorioso, tienen ellos una mente gloriosa, pero tomaron una mala decisión y vino la caída y pecaron y cayeron, y cuando pecaron y cayeron llegó la rebeldía. A partir de ese momento la autoridad de Dios fue resquebrajada. ¿Me entendió? Y el hombre siguió ejerciendo una autoridad resquebrajada. Ya no era la autoridad que Dios había implantado en esta tierra, ya era una autoridad violentada por la desobediencia del ser humano. Por eso, mucho tiempo después, si usted lo recuerda, cuando el gobierno de Dios, cuando el gobierno de la tierra es un gobierno teocrático, porque Dios es quien gobierna, Dios es quien da las leyes, en el monte de Sinaí, usted lo recuerda, los mandamientos, y todo le consultaban a Dios. Y era, vamos a esta cosa, y había un hombre que tenía esa autoridad delegada, que era Moisés. Y Moisés decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vamos para adelante, vamos para atrás, nos acampamos aquí, recojan todas las cosas, seguimos, y el pueblo eche para arriba, eche para abajo, siga para donde quiera, 40 años volteando por todo lado. Te lo recuerda. Ese hombre lo que estaba haciendo era ejerciendo una autoridad delegada.
Pero un tiempo más adelante, a ese pueblo elegido por Dios, empezó a ver que habían otros pueblos que tenían reyes. Y ve, a ese lo corona, le ponen una corona y dicen que es el rey, y se casa y tienen una reina, y tienen unos hijos y les dicen príncipes, y los gobiernan, y ya, tan chévere. ¿Y nosotros por qué no tenemos eso? ¿Le ha pasado a usted? Porque el vecino mundano tiene esto, tiene lo otro, y pueden salir, y pueden hacer esto, y nosotros no. Ahí está el espíritu de rebeldía. Entonces le dijeron a Dios: Señor, nosotros queremos tener un rey. Y Dios se agarró la cabeza y dijo: pero ¿para qué más? Ustedes tienen el rey perfecto. Ustedes tienen el gobernante perfecto. ¿Para qué quieren un rey? No, mire, todos los pueblos alrededor tienen reyes. Miren, tienen la corte, cómo se organizan de lindo, de bonito, y nosotros queremos un rey, y le pataleta, y queremos un rey. Le hicieron un mitin, se tomaron las calles, hicieron un plantón y todo eso, y letreros, y fuera Dios, fuera Dios, fuera Dios, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y yo le digo: pues si eso es lo que ustedes quieren, listo. Y viene el primer rey, que fue Saúl. Prefirieron, en lugar de tener la autoridad de Dios, prefirieron la autoridad del hombre. Por eso es que a Dios no le agrada mucho el gobierno del hombre. Porque ¿qué hizo Dios? Entonces les entrega al hombre sus leyes para que las apliquen. Le dice: listo, enséñenle a sus gobernantes, oren por sus gobernantes, estén pendientes por ellos, usa a sus profetas para que vayan y exhorten a los gobernantes porque se estaban torciendo. Y el objetivo de todas esas normas, esa intervención de Dios, era limitar, escuche esa palabra, limitar el mal. No podía quitarlo el mal. ¿Por qué? Porque Dios le había entregado la autoridad al hombre. Y Dios es tan respetuoso que si el hombre se la endosó, pues Dios ya no puede hacer absolutamente nada. Entonces lo único que puede hacer Dios es limitar el mal. ¿Y cómo lo limita? Pues con un poquito de leyes, con un poquito de normas, y apliquen ustedes el bien, tocando a algunas personas. ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz y tranquilidad en este mundo convulsionado. Para eso es el gobierno, y por eso es que nosotros vemos que cuando está pasando algo con nuestros gobernantes, en lugar de gritar y escribir en X y maldecir, más bien oremos por ellos. Oremos por ellos. La tercera, en la iglesia. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Ese es el plan de Dios. Pero nosotros ya vemos que no en todas las iglesias Cristo es la cabeza. Y ya vemos problemas. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Y absolutamente toda la iglesia debe estar bajo la autoridad de Cristo. Pero pone a un hombre con esa autoridad delegada. Pero Dios, a través de su palabra, se dirige a la autoridad delegada en el pastor, el anciano, el obispo, como usted quiera llamarlo, a lo largo de la historia, y le habla y le dice: ojo, váyase usted a la primera carta de Pedro y escuche lo que Dios le dice a los pastores, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, a los gobernantes de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Escuche lo que les dice. A los ancianos, o sea, los pastores, gobernantes, obispos, que están entre ustedes,
Yo que soy anciano, como ellos, hay que entender algo, ¿no? La palabra anciano no es viejito. De pronto hay alguien que entiende, no es viejito. Anciano quiere decir gobernante de la iglesia, pastor de la iglesia, obispo de la iglesia. Sí tiene un título como un sacerdote. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. O sea, ¿a quién va dirigida estas palabras? A los pastores. Les ruego esto, y escuche el ruego. Cuiden como pastores el rebaño de Dios. Ahí ya se está refiriendo, está poniendo el ejemplo del pastor de las ovejas, para que lo entiendan. Así como el pastor cuida las ovejas, cuida el rebaño literalmente, cuídenlo así ustedes, ese rebaño o esa grey, ¿no?, de Dios. Como pastores, el rebaño de Dios que está a su cargo. Dios entrega y delega la autoridad a un pastor, a un anciano, para que cuide lo que Cristo Jesús más ama, su iglesia. Amén. No por obligación, no porque me toca. Ustedes se imaginan hoy saliendo de la casa con mi esposa y uno decir, ay amor, qué calor, qué pereza, y tenemos que ir hasta allá. Ay, yo para qué me puse de sapo a decir que vamos el miércoles. Entonces ya estaría haciendo las cosas por obligación. Y eso no tengo que decirlo. Dios sabe si mi corazón lo está diciendo. Dios sabe. Y ahí es donde Dios empieza a decir, buen delegado, o uy, no. Yo como que me estoy arrepintiendo. Porque así no son las cosas. Este no está viendo que la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén, iglesia. Les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Hay que ser testimonio para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ¿quién es el pastor supremo? Cristo. Ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Los pastores tenemos una corona. Vamos a recibir una corona. Hay que ir. Yo no me quiero perder de esa corona. Amén, iglesia. Pero Dios está delegando esa autoridad en el anciano. De ahí que cuando el anciano, el pastor, delega la autoridad en la iglesia, no es la autoridad del anciano la que la delega, sino la autoridad de Dios. ¿Estamos viendo? Y el cuarto, en el trabajo. Nuestros jefes en la empresa, en el trabajo donde nosotros estamos, representan la autoridad delegada de Dios. Y esto aquí sí nos mueve el piso. Eso nos mueve. Por eso el Señor, cuando uno ve y dice, y esa joyita que tengo de jefe, es la autoridad de Dios. Y yo tengo que aguantármelo. Y yo estoy viendo todo lo que ese hace, mal hablado, la forma como se dirige a los empleados, cómo insulta, cómo grita, cómo esto, cómo lo otro, y supuestamente está ejerciendo la autoridad de Dios, y yo tengo que acatarla, y yo tengo que aceptarla, y yo tengo que agachar la cabeza, así la guillotina me baje. Uno como que queda como que uno traga entero. Entonces vamos y veamos qué dice la palabra de Dios directamente, a ver cómo cumplimos con ese llamado. Váyase a Colosenses capítulo 3, versículo 22. 3:22. Gálatas, Efesios, Colosenses 3:22. ¿Lo tiene, iglesia? Hagan
3:22. 3:23, perdón. 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Papito, mañana madrugue muy contento y feliz. Nada de que otra vez a trabajar. Trabajen, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor. Piense, yo este trabajo lo estoy haciendo para el Señor, no para ese jefe mal hablado, no para ese que me insulta, no para ese que me ofende, no para ese que no sé, ya no lo soporto. Quéjesele a Dios por la noche en su oración y dígale: Señor, yo ya no soporto a ese hombre, ya no lo aguanto a esa mujer. Señor, está ejerciendo una autoridad, tu autoridad la está ejerciendo con una esclavitud, con un dolor. Acuérdese usted lo que dice la palabra de Dios, que el pueblo de Israel oraba por esa autoridad de los egipcios que los tenían esclavizados. Y el Señor dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y por eso vengo a cobrar venganza contra los egipcios. Papito, hágale usted igual. Hágale usted igual y deje que el Señor haga lo que tenga que hacer. Así de sencillo. Pero usted, ni una mirada, ni un mal ojo, ni una sacada de lengua, ni una trompa, absolutamente nada. Hagan lo que hagan, háganlo para el Señor, no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amén, iglesia. Entonces, ahora viene la pregunta: ¿qué pasa si nosotros en el gobierno, en el trabajo, en la familia, y me falta uno, en la iglesia, no estamos de acuerdo con la autoridad que se está ejerciendo? Nosotros vemos al gobernante que determina unas leyes y uno dice: ¿y si me dice que me va a mandar para la cárcel? Si yo las acepto esas leyes, si yo no estoy de acuerdo con ellas, ¿debemos obedecerlos? Señor, ¿yo tengo que obedecer? La respuesta es muy sencilla, es muy sencilla. Si alguien te manda a obedecer algo contrario a la voluntad de Dios, tú no debes obedecer. Sea el papá, sea la mamá, sea el pastor, sea el gobernante, sea el jefe. Si está contraviniendo la voluntad de Dios, no estamos llamados a obedecer. Punto. Así de sencillo. Y eso le quiero decir que muchas veces nosotros decimos: amén, amén, gloria a Dios, pero resulta que en la práctica no es así. Porque en la práctica hay padres de familia que ejercen leyes que son antidivinas. Hay pastores que ejercen leyes en la iglesia que son antidivinas. Hay gobernantes que ejercen leyes que son antidivinas. Y hay jefes en las empresas que ejercen leyes antidivinas. Pero las ovejas terminan obedeciéndolas. Y por eso las desgracias tan grandes. Tan grande. Hay un testimonio maravilloso en el capítulo 5 de Hechos. Yo le voy a contar y solo le voy a leer unos versículos nomás, por cuestión de tiempo.
Hechos capítulo 5. Resulta que estaba Pedro con los discípulos de Jesús, varios de ellos, no solo discípulos de Pedro. Estaban predicando y de pronto salieron los saduceos, que eran una secta. Eran una secta y se llenaron de envidia. ¿Por qué los saduceos se llenaron de envidia? Porque empezaron a ver que mucha gente seguía a Pedro, mucha gente en Jerusalén. Seguía a Pedro, lo escuchaban, seguían a los discípulos, y cada vez que los discípulos de Jesús convocaban a enseñar, la gente llegaba a escuchar el mensaje de la palabra. Entonces los saduceos, los sacerdotes, inmediatamente se reunieron y dijeron, esto no puede ser, porque ellos estaban hablando, le quiero recordar que estaba muy fresquita la muerte de Jesús. Habían pasado apenas unos años de la muerte de Jesús. Entonces todavía tenían el dolor y los discípulos les echaban la culpa al Sanedrín, al sacerdocio, a estos saduceos. Ellos mataron a Jesús. Y eso estaba encendiendo el corazón del pueblo. Y los miraban como con rabia. ¿Cómo así que nos mataron al Señor? ¿No? A nuestro Rey y Salvador. Entonces los saduceos y los sacerdotes, esto está en todo ese capítulo 5 que usted lo puede leer con calmita, los sacerdotes los llevaron a ellos al consejo, al gobierno. Se los llevaron a ellos y les dijeron, venga, miren lo que están haciendo estos, están están amotinando a la gente. Entonces los gobernantes, el consejo, los encerraron en la cárcel. Ahí se quedan, encerraditos. Y lo dejaron ahí encerrado todos y se fueron. Y por la noche llegó un ángel. Le dijo, ¿y ustedes qué hacen ahí? No, pues señor, aquí encerrados. Estábamos predicando, pero nos encerraron. Entonces el ángel dijo, tocó apenas las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel. Y le dijo, para afuera, papitos. Usted se imagina a Pedro decir, no, yo no salgo. No, a mí me encarcelaron. Y si mañana me vuelven a coger, vea, me matan. No, yo mejor no salgo. Yo espero a que haya un juicio justo. ¿Cuándo va a haber justicia de parte del mundo? Nunca. Nunca. Entonces ellos salieron y fueron para la calle. Al otro día, muy temprano, estos no se fueron, no huyeron, no dijeron de la que nos libró el angelito y nosotros vamos camino en polvorosa y nos largamos de este pueblo. No, al otro día muy temprano, adivinen lo que hicieron, seguir predicando. Siguieron predicando. Por supuesto que inmediatamente la gente los ve que ya están otra vez predicando y dijeron, ¿cómo así? Entonces se fueron corriendo los chismosos, los envidiosos, para donde los saduceos y los sacerdotes a decirles, miren, ¿cómo así? Esos están en la calle otra vez predicando. Dijeron, no puede ser, esto es imposible. Fueron a la cárcel y cuando llegaron a la cárcel se encontraron que los guardias estaban parados donde debían estar y le preguntaron, ¿alguien salió de aquí? Nadie. De aquí no ha salido nadie. ¿Ustedes estuvieron toda la noche? Toda la noche. Fueron a ver las puertas y las puertas con todas las cadenas y todos los candados, todo cerrado, tal cual como lo dejaron. Pero adentro no había nadie. Entonces salieron y dijeron, ¿por dónde se salieron estos benditos? Hágale, tráigalos para acá. ¿De acuerdo? Los trajeron otra vez a la cárcel y ahora sí los iban a decapitar. Y cuando a ellos los exhortaron de por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, en el versículo 29, 5:29 dice, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles, porque yo estoy obedeciendo a Dios. Entonces dijeron, así, pues papito, los iban a matar.
Para cortarles el cuento, que la noche es corta, Gamaliel, uno de los sacerdotes, al ver que iban a matar a los discípulos, les dijo: inteligencia vial. Papá, piénsenlo. ¿Cómo se les ocurre ir a hacer una cosa de estas? Miren, estos hombres tienen mucha gente. Hay mucho pueblo allá afuera gritando. Hay mucha Corina gritando. Hay mucha gente que está arrebatada. Si usted llega a hacerles algo, aquí hay una sublevación muy grande. Acuérdense ustedes de uno que también se hacía pasar por hijo de Dios, por un tal Jesús Vaz, si ustedes lo recuerdan, que se hacía pasar por el Mesías y también generó un caos muy grande cuando lo mataron. ¿Ustedes quieren hacer eso? Entonces, no. Entonces, papito, hay que dejarlos libres. Entonces los cogieron y les pegaron una azotada. Azote. Así tenemos que estar nosotros dispuestos a recibir azote cuando hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es la autoridad divina. Les dieron unos cuantos azotes y los despacharon para la casa. Amén, iglesia. Cada vez que la orden de un hombre vaya en conflicto con la autoridad de Dios, nosotros no estamos en la obligación de obedecer. A eso se refiere la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, donde dice en el versículo 19, permítame, yo se lo leo: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios, como Dios está ejerciendo su autoridad y yo soy responsable de ejercer esa autoridad, entonces por sentido de responsabilidad delante de Dios es digno de elogio para aquellos que soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Amén, iglesia. Una gran bendición. Por lo tanto, amada iglesia, la pregunta que nosotros nos hicimos el domingo pasado: ¿por qué y para qué soy cristiano? Ahí cobra una gran importancia. Y yo puedo decir: ¿por qué y para qué soy cristiano? Para ejercer la autoridad de Dios en esta tierra. Respuesta sencilla. Para eso es. Dios me convirtió. El Espíritu Santo me fortalece y me da el discernimiento y la sabiduría para hacer ejercer la autoridad de Dios en esta tierra. Así eso me cueste la vida. Para eso soy cristiano. Mire, amada iglesia, preguntas como: ¿para qué soy abogado? Me estudia Derecho y dice: ¿para qué soy abogado? ¿Para qué soy vendedor? ¿Para qué soy un mecánico? ¿Para qué soy médico? ¿Para qué soy profesor? ¿Para qué soy secretaria? ¿Para qué soy esto? Esas preguntas lo ponen a reflexionar a uno sobre intereses. ¿Intereses? ¿Qué interés tiene usted de ser eso? O de pasiones. ¿Y por qué digo de pasiones? Porque hay médicos, hay abogados, hay ingenieros, hay vendedores, hay maestros que no están dedicados a su profesión. Y se mataron 5 años, 10 años, 15 años, estudiando, trabajando, haciendo todo eso, pero no se dedicaron a su profesión. De igual manera, hay muchos cristianos que no están ejerciendo su profesión. Hay muchos cristianos que no ejercen su llamado. Y si de pronto lo están haciendo con una autoridad distinta a la autoridad que Dios le ha dado. Y el llamado como verdaderos cristianos es a usar la autoridad de Cristo. Acuérdese usted en Mateo 28. A mí se me ha otorgado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice Jesús. ¿Por qué les dice esas palabras? Jesús les dice esas palabras, amada iglesia, porque los ve a los discípulos asustados, porque están escondidos. Están escondidos, porque tenían miedo. Ellos tenían muchísimo miedo. Y ellos decían: ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos solos. Y por eso Jesús les dice: ustedes solos no son capaces de cumplir con su llamado. Ustedes necesitan ejercer su llamado con la autoridad de Dios. Por eso, amada iglesia, en nuestras fuerzas es imposible.
En nuestras fuerzas es imposible que nosotros cambiemos a las personas. En nuestras fuerzas es imposible que nosotros mismos hagamos cambios en nuestra vida. Es imposible cambiar nuestra vida si no se ejerce la autoridad de Dios en nuestras vidas. Es imposible ver los cambios en nuestros hijos si no se está ejerciendo la autoridad de Dios. Es imposible ver que nuestros gobernantes cambien y comiencen a hacer el bien como la misma palabra de Dios. Es que todos los gobernantes se han puesto ahí, no para que le tengamos miedo, si nosotros estamos haciendo el bien, dice la palabra de Dios, porque el gobernante está allí para exaltar el bien y condenar y juzgar a los que hacen el mal. Pero estamos viendo nosotros que nuestros gobernantes están totalmente tergiversando la autoridad y a los que hacen el bien los están persiguiendo y a los que hacen el mal los están exaltando. Amén, iglesia. Y eso causa pánico en nuestro corazón, causa miedo, le provoca a uno salir corriendo, le provoca a uno decir, ¿yo para dónde cojo? ¿Para dónde voy? Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, reafirma algo fehaciente. En el capítulo 10, en el versículo 19 le dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Aquí nos está dando dos condiciones. La primera de ellas es que para poder ejercer la autoridad de Cristo, debemos ser verdaderos seguidores de Cristo, tener la identidad de Cristo, tener la convicción de Cristo y tener la obediencia de Cristo. Entonces sí habrá autoridad. Ningún escorpión, ninguna serpiente, ningún problema nos puede hacer daño cuando lo ejercemos así. Pero chichis, pues nos muerde la serpiente y nos mata. Nos mata. Y el segundo es que debemos cuidar el orgullo, porque cuando nosotros comenzamos a ver que cuando predicamos, cuando proclamamos, nosotros vemos esos milagros de conversión, de cosas, nos podemos llenar el corazón de orgullo, de soberbia. Mire, aquí le cuento un testimonio. Hace muchos años atrás, en mi casa en la Araucaria, llegó un vecino a vivir ahí, pegado a la casa, y puso una porqueriza. ¿Usted sabe lo que es una porqueriza? Un criadero de cerdos. ¿Usted sabe lo que es vivir con un criadero de cerdos a 10 pasos? No, y mi esposa empezó, no, ella que tiene el olfato fino todos los días, no, esto es una locura, esto, no, esto, no. Y yo me encontraba con el vecino en el supermercado, en la tienda. Yo, vecino, ¿cómo va la causa? Bien, vecino, bien. Vengo, cuente. No, es que sí, estoy haciendo unos cerditos. Mire que empecé con 5 y ya tengo 10. Y le voy a meter más. Y yo, ay, Dios. Ay, pero vecino, no, yo estoy limpiando, vecino. No, sí, es que cuando uno está metido allá, uno no siente el olor. Los de afuera son los que sienten el olor. Y yo le dije, Señor Dios bendito, no puede ser, yo vendo esta casa, yo vendo esta finca, no me toca vender el municipio, el pueblo, el valle, yo me largo de aquí. Después dije, no, hay que orar, Y me paré un día con la autoridad de Cristo. Amado Señor, tú despeñaste todo ese poco de cerdos. Con esa autoridad, amado Señor. Y terminé mi oración. Y yo no lo volví a ver al vecino, sino como 10 días después. Y como 10 días después en el supermercado, ¿qué más vecino? ¿Cómo va? Dijo, no, acabé con el negocio. ¿Por qué? Se me murieron los cerdos. Yo no sabía si sentir dolor en mi corazón. Yo no sabía si sentir gozo o alegría en mi corazón. Pero yo decía, sí, yo no maté los cerdos. Yo oré, yo lo único que hice fue orar. Amada iglesia, sorpréndase. Cuando nosotros oramos con la autoridad de Cristo, con la convicción,
sin tener ese orgullo, sin tener esa soberbia, usted va a ver milagros en su vida. Usted va a ver que en su casa, en su iglesia, en el país, en el trabajo, en todas partes, empieza esa autoridad de Dios a tomar posesión de esos lugares. ¿Gracias a quién? Dios no puede entrar. Él no puede entrar, pero nosotros sí, porque tenemos la autoridad delegada. Y por eso es que entramos a cualquier lugar y usted puede entrar a una discoteca donde Dios y los angelitos salen corriendo, pero los diablos sí entran. Pero usted entra con una autoridad delegada y entra y puede ordenar salir todo ese poco de demonios. Amén, iglesia. La autoridad de Cristo es potestad, la autoridad de Cristo es capacidad, es competencia, es libertad, es control, es poder, es derecho, es fuerza. Y nosotros no. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues para avanzar y conquistar todo aquello que nosotros deseamos en nuestro corazón, lo que usted desea. Pero también lo vamos a usar ¿para qué, amada iglesia? Para hacer que esta iglesia crezca, para hacer que esta iglesia albergue a las almas perdidas, para hacer que los santos elegidos de Dios lleguen a esta casa y que cada día comiencen a crecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ejerzan también la autoridad de Cristo como nosotros la vamos a ejercer, siempre escuchando la voluntad de Dios para obedecerla. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso.